Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Muy buenas, estamos regresando en el tiempo un poco en este programa dedicado a las ediciones en Blu-ray o en DVD o en streaming y al que hemos llamado Retrovisor. Creo que es un nombre que nos da oportunidad de platicar de muchas cosas, ¿no? De muchas películas que se nos han pasado o de películas que simplemente no pudimos ver en las salas y que van directo al DVD. Hoy vamos a hablar de un documental que ha tenido mucha resonancia, muchos premios, no solamente porque está dirigido por Roberto Fiesco, al cual tengo el gusto de saludar una vez más en los micrófonos de Puente Cine Garage. Roberto, si tu voz te lo permite, dinos cómo estás. Un poco afónico, la verdad, Ajá. pero muy contento de estar aquí, Eric. La verdad es que siempre es un gusto verte y siempre es un gusto también hablar de Quebranto, aunque, como dices, bueno, ya es en este retrovisor, digamos, en este espacio retrospectivo. Bueno, sí es una película que se estrenó hace casi 2 años y sin embargo, bueno, pues afortunadamente sigue circulando por ahí. Se estrenó, bueno, antes de entrar a la materia, que es lo que nos importa, porque además Quebranto tiene mucha. Quiero decirles que como todos los programas que se hacen en Puentes, se estrena se estrena los lunes o los martes. ¿Qué día se estrena Retrovisor? No sé. Creo que los lunes, ¿no? Los lunes. Perdón, ya me regañó producción. Los lunes. Pero a las 7, eso sí lo sé. Todos los programas de Cine Garage salen a las 7 y desde ese momento los pueden escuchar. Y a partir de ahí, de las 7, los pueden descargar a través de la aplicación que se llama Stitcher para llevarlo en su teléfono o en su iPod o en su iPad y escucharlo en el momento que ustedes mejor les convenga. Mucha gente lo está haciendo últimamente, saliendo de la oficina, lo conectan en su coche y se lo llevan la hora que le toma en promedio a la gente ir de un lado al otro. se escuchan los programas de Puentes. Y ahí hay, como ya lo irán descubriendo, programas de todo tipo. Estos de cine que hacemos con todo el gusto desde Cine Garage. Hay un programa dedicado solamente a la cultura de Star Wars que se llama Alianza Rebelde. Yo soy fan de ese programa. Ok. Hay otro dedicado solamente a la cultura del agua que se llama Aguas. Ahí está el Cosmos de Bolsillo, que es de alguna manera el precursor de mucho de lo que estamos haciendo aquí. Y todos estos los pueden escuchar, los pueden descargar desde puentes.me. En este caso, como decía, estamos volteando un poco hacia atrás, en este caso 2 años, hacia el documental Quebranto. Ahora sí, don Roberto Fiesco, director y escritor del documental. ¿Cuándo fue la primera vez que se proyectó Quebranto en México? ¿En qué festival fue? Porque yo lo vi en 2 o 3 y ya la verdad la memoria se me mezcló. ¿Cuándo fue la primera vez que México pudo ver esta extraña cruza entre ficción y realidad que acaba siendo Quebranto? Pues arrancó precisamente en febrero, en Ambulante, a finales de febrero, estuvo dentro de la gira de documentales Ambulante y pocas semanas después, quizás un par de semanas después, estuvo en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Entonces, digamos que para mí es un poco, ambos son como los lugares base, digamos, como de este festival. Y sobre todo porque Guadalajara significó como los primeros premios para la película. O sea, solo en ese festival ganamos 3 premios. Así que, pues, la verdad es que sí, creo que fue como un gran empuje para la película y creo que fue también como un inicio muy afortunado de la carrera que el documental iba a tener en adelante. Así que, pues sí, digamos que esos son como los dos y de ahí, pues, para el real, en realidad, ¿no? Prácticamente pasó por todos los festivales en México, ¿no? Por todos los habidos y por haber en los últimos 2 años y por muchos fuera de México también. A mí me gusta mucho que digas ganamos, porque lo sé, no porque haya yo estado ni presente ni activo durante el proceso de elaboración del documental, porque de hecho no lo estuve, yo me enteré de él. Qué bárbaro, Eric, qué bárbaro. Producción no me invitó. Qué bueno que estás aquí para quejarme de manera directa. Pero creo que fue mejor así, porque el documental tiene muchas sorpresas. Creo que fue mejor no enterarse de nada, sino hasta estar
viéndolo en pantalla. En lo que estaba es que me gusta que digas... ¿El plural? En plural, ganamos, hemos hecho, hicimos, estrenamos, porque sí es un trabajo muy en equipo, el documental y en general la manera como produces, ¿no? Tú a quién... ¿Cuáles son los nombres que están en el corazón de Quebranto? Pues mira, éramos muy poquitos, aunque ya comparándolo con otros documentales, después me doy cuenta de que no somos tan poquitos, ¿no? Un día platicando con la gente que hizo El Alcalde, con Emiliano Altuna, me decía, nosotros éramos 2, ¿no? Cuando éramos un equipo grande éramos 3. Nosotros en realidad éramos como 11, 13, 15, ¿no? O sea, es decir... Eso explica las fiestas de Quebranto. No, ¿sí? no. La verdad es que no sé producir con tan poca gente, ¿no? Y digamos que, pues, el alma o el corazón de Quebranto está sin duda en Julián Hernández, que fue, digamos, como co-guionista de este proyecto. Que está malito, por eso no pudo venir, malo, ¿verdad? y no vino, y que fue también quien encontró la estructura, gracias al montaje que hizo de esta película. Está Mario Guerrero, que es el fotógrafo, Hugo Espinosa, Ernesto Martínez, Ileana Reyes, que hicieron la producción, Laura García, que hizo el vestuario, Jesús Torres, que hizo el arte, en fin. Es decir, era como una microestructura de ficción, en realidad, incluso dentro de su célula de rodaje, ¿no? Digo, no era solamente hay un fotógrafo y un sonidista y a ver qué pasa, ¿no? Digamos que Quebranto permitía de alguna manera como al contar esta historia sobre 2 personas que tenían que ver con la historia del espectáculo nacional también de los últimos 40 años, permitía también que existiera como una cierta idea de ficción, por llamarle de alguna manera, ¿no? Sin dejar de ser un documental, digamos, como tratar de explorar como en alguna clase de formas que tienen mucho más que ver convencionalmente con lo que entendemos como ficción. Vámonos por partes. Y sé que a lo mejor estás un poco cansado de contar Quebranto. No. Porque se te ha preguntado en todos los festivales en los que ha presentado la película. Pero el reto va a ser sin spoilers, sin echarle nada a perder a la gente. ¿De qué trata Quebranto? Porque si creo recordar bien, no porque no me acuerde, sino porque no sabría si de veras son los troncos del documental. Son 3 historias ahí metidas. A ver, venga. No, ese es el reto para ti, que me digas, sin echarle a perder nada de las gratas sorpresas que tiene el festival, sin venderle eso a la gente. ¿De qué trata Quebranto? Ese, digamos, es mi pregunta. Quizás sí son 3 historias o quizás 3 ejes que de alguna manera guiaron como la elaboración de la película. El primero tiene que ver con la historia de un niño que fue actor en los años 70 y que era conocido como Pinolito. Que es donde empieza el documental. Exacto, ¿no? Y de él y de su madre, que se llama Lilia Ortega y que era una extra cinematográfica. Digamos que esa es la primera idea que a mí me llama la atención y por tanto empiezo a hacer esta película por contar una microhistoria alrededor del cine, ¿no? Una microhistoria de 2 personajes prácticamente ausentes como de las historias tradicionales del cine, porque su éxito, si podemos medirlo de alguna manera, no fue como el gran éxito de las estrellas. Esta es una historia que comienza en los años 70 y que tiene que ver también con el cine estatal y con el echeverrismo y con muchas cosas, ¿no? O sea, de alguna manera es un documental sobre el cine mexicano de los 70. Exacto, y lo que pasa después con este cine en los años 80, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos que ese es como el primer eje. El segundo eje probablemente sea que este niño que conocimos se convierte en una persona transgénero, ¿no? Y deja de llamarse Fernando García Pinolito para convertirse en Coral Bonelli, ¿no? Y digamos que ese es como el otro eje importante, ¿no? Digo, el hablar de una persona trans, ¿no? En esta sociedad, asumidamente homofóbica y también de alguna manera como confinando a las personas transgénero como a espacios muy limitados, profesionales, como la estética de belleza, como el show business, como la prostitución, ¿no? El trabajo sexual. Y digamos, el tercer eje, y que quizás no lo tenía tan claro cuando empecé el documental y que en realidad fue algo que descubrí durante el rodaje mismo, que fue un rodaje además muy prolongado, era que la historia que realmente me interesaba contar era justo la de la relación madre-hijo-hija que se establecía en esta película, ¿no? Una relación que era muy conflictiva, que era una relación aparentemente llena como de conflictos, de peleas, de bla, bla, pero que a la vez era una relación enormemente amorosa, ¿no? Entonces creo que estas son las 3 líneas de lo que se trata Quebranto. ¿Y quién decidió hilvanarlas?
o cómo surgió, en qué fiesta. Alguien dijo, ¿sabes qué? Vamos a hilvanar todo de esta manera para que primero esté Rafael llevándonos de un capítulo al otro, porque creo que también es un personaje tácito bueno, no sé qué tan tácito, pues es muy presente. Rafael, el cantante, ¿no? El cantante pop español. ¿En qué momento se decide acomodarlas de esa manera para irnos dando cachetadas de sorpresa conforme el documental va avanzando? Porque tampoco es que sea un documental muy largo. O sea, es hora y media, que es la duración promedio de cualquier película en cualquier país del mundo, ¿no? Entonces, cualquiera se imaginaría que teniendo esos tres ejes, estamos viendo un documental de 3 horas. Y es todo lo contrario. Y, insisto, están acomodadas de tal manera en que uno va descubriendo cosas casi sin darse cuenta, y todo a través del montaje. ¿Fue Julián el que dijo, vamos a acomodarlas así, o fueron los dos, o insisto, fue una fiesta? Pues no, fue Julián. En realidad sí fue un proceso muy largo, el proceso de montaje. Creo que fue el proceso más difícil. El rodaje había sido, si bien fue un rodaje muy prolongado a lo largo de mucho tiempo, en realidad. ¿Cuánto duró el Casi rodaje? 4 años. ¿Y se montó una vez que ya se había rodado todo? Exactamente. ¿O luego no, en realidad, una vez que terminamos o que decidimos que ya habíamos terminado, Julián empezó a trabajar que es como se deben hacer los documentales. No necesariamente, ¿no? Yo creo que lo que sí nos daba como la posibilidad de trabajar durante tanto tiempo en el rodaje era la posibilidad de pensar como en situaciones, en cosas que faltaban, pero era una cosa mucho más intuitivo que consciente, pues, ¿no? Sí decíamos, bueno, aquí creo que falta hablar de tal tema, creo que hay que llegar a tal punto, creo que para mí era como una gran angustia saber en qué momento terminas de hacer un documental, ¿no? En qué punto dices, ya se acabó, vámonos a editar. Aquí acaba la historia. Aquí se acaba la historia. Eso a mí me angustió pues casi 2 años, ¿no? Como decir, ¿qué pasa? A lo mejor sí se muere un personaje, pero nadie se moría, pero no sé, yo estaba... no iba a generar que alguien se muriera, pero Saludos, Coral. No. Dije, bueno, a lo mejor si alguien se muere, pues ya se acabó la película, se acaba ahí, como ¿no? En cualquier película, y aquí no pasaba. Hay unas donde... Bueno, luego hablamos. Pero se mueren y ahí sigue. Sí, luego hablamos. Que he visto documentales donde la gente se muere y vuelven a filmar para... El muerto murió. Ya te contaré. Y entonces, pues no se acababa hasta que finalmente... Bueno, pensamos como en una serie de estrategias, como decir, bueno, hay que llegar a estos puntos, y cuando llegamos a esos puntos, creo que se acabó. Y creo que, bueno, llegamos a esos puntos. Comienza el periodo de montaje, y es el periodo quizás, como decía, más complicado. Yo estuve poco, voluntariamente poco, porque profesionalmente la vida me llevaba a otros lugares. Eres un rockstar, ¿no? Tenías que ir a un festival. Sí, soy un viajero frecuente, luego digamos. Una comida y luego unas clases. Claro, sí, sí, así, ¿no? Entonces, sé que no fue tan voluntario, pero... Andaba rockstareando un poco por la vida. Entonces yo regresaba y veía a Julián y ya me enseñaba cómo iba. Yo decía, no, porque duraba 2 horas y media. Le decía, yo quiero que dure 85 minutos. Es que justo ahí es donde estaba mi pregunta, porque el cine de Julián, él edita sus propias películas, sí, ¿verdad? Sí. El cine de Julián es un cine largo, es un cine de lento cocimiento. A él le gusta hacer películas. Sí, tomarse su tiempo. Exacto, de 2 horas y media, 3 horas, muy bonitas. Es decir, que a mí me gusta mucho cómo filma Julián. Pero enfrente tiene a un cortometrajista declarado, que eres tú. O sea, yo tuve la oportunidad de presentar una colección de cortometrajes del IMCINE en el pasado Festival de Morelia, junto con Roberto. Estábamos los dos peligrosamente sentados en la misma mesa, porque eso da para que empiecen a circular sustancias que a las 12 de la mañana, ¿no? ¿Cómo quieres, Eric? El mezcal después de la presentación de eso. Juro que mi afonía no tiene nada que ver con No. Pero en esa presentación de la colección, Roberto Fiesco dijo que el formato que a él más le acomoda, en el cual se siente muy cómodo y completamente enganchado, es el cortometraje. La verdad, sí. ¿Cómo? O sea, yo, ahora que cuentas la anécdota de Julián editaba mientras yo estaba de rockstar, yo me imagino al pobre Julián con un grillete que cada vez que el documental pasaba de los 85 minutos le daba choques eléctricos en los pies. ¿Cómo llegan al consenso de decir 1:30 se acabó? Es cuestión de organigrama, de decir, pues yo soy el director, tiene que durar, o salió a flote esta relación en la que han hecho tantas cosas juntos que al final se amasó bien y llegaron, digamos, de manera un poco
menos ríspida Sí, a la duración yo creo final. que fueron ambas cosas y creo que, en parte sí eran unas discusiones un poco temibles entre él y yo, porque me decía, es que tiene que durar lo que tiene que durar, y yo le decía, tiene que durar 85 minutos, ¿no? Y era como más una necedad mía de justo como de pensar que las experiencias que a mí me gustaban en el cine, incluso viendo documentales, eran pues experiencias que se contaban de una manera muy breve. Y creo que eso que parecía una pelea, en realidad era algo que Julián procesaba muy bien y que poco a poco fue llegando como esa duración. En el camino fue muy importante que gente lo viera, ¿no? Y alguien como Everardo González de pronto lo vio, ¿no? Él es el director de Los Ladrones Viejos, de películas que a mí me parecen increíbles, A mí también ¿no? me gustan mucho sus documentales. Cuates de Australia, en fin, ¿no? Creo que es un gran documentalista. Él lo vio, nos dio como algunos consejos viéndolo. Arturo Ripstein lo vio, ¿no? En el proceso de montaje, y fue también como una gran experiencia. Armando Casas, Arturo Castellán, el director del Festival Mix, en fin, como una serie de amigos o de gente muy cercana a la cual teníamos mucha confianza, de enseñarle un poco la cocina, ¿no? O sea, enseñarte un poco algo que no tiene el sonido terminado, que no está el corregido el color, que es realmente ver, pues... El esqueleto, ¿no? Exacto, Sí, ¿no? las vértebras. Tal cual, y creo que fueron muy generosos con sus opiniones y creo que nos ayudaron muchísimo también en este camino. Y eso me hizo también entender como cosas, ¿no? Como entender que al final este trabajo colectivo, este trabajo en plural del cual hablo y en el cual Julián pues ha sido como un cómplice y un compañero increíble como en este camino de hacerlo, y estoy como enormemente no solo agradecido, sino confiado en que si él no hubiera existido como en esta película, no hubiéramos llegado a este resultado, que lo digo sin asomo de vanidad, pues, ¿no? O sea, pero que tiene mucho de fortuna, gracias a que encontró justamente como una estructura dramática que te cuenta una historia y que dejas de pensar, en la mayoría de los casos, no lo veo con los espectadores porque así ha funcionado en realidad la película, que estás viendo un documental, ¿no? O sea, si no te dejas atrapar de alguna manera por las situaciones dramáticas, cómicas, musicales, esperpénticas, etcétera, que los dos personajes tienen, y te dejas guiar por ellas y te la pasas muy bien y te pasas una hora y media pues muy diversa emocionalmente, pero también muy apasionante. ¿Qué tan difícil fue convencer a los dos personajes centrales del documental, a Coral y a su madre, para que abrieran este anecdotario en la memoria en el que nos cuentan, como dices, la historia del cine mexicano en esos años, que también, como también dijiste, se puede alargar hasta la fecha, pero también mucho de lo que traían en el corazón y que se ve, a veces les dolía, ¿no? Pues la verdad, nada difícil. No, creo que ellas también fueron muy generosas al contarnos todas esas historias, ¿no? Historias, muchas de ellas terribles, pero a la vez creo que justo al ser como estas dos mujeres, como dos personas que difícilmente hablan con otras o a las cuales difícilmente alguien entrevista, tenían una enorme necesidad de hablar, ¿no? Una enorme necesidad de contar su historia, y creo que eso es parte de lo que uno como documentalista se aprovecha. Lo digo entre comillas porque aprovecharse no es una palabra que suene muy grata, pero digamos que es realmente claro, eso, sí, ¿no? es eso. Yo me aprovecho de la avidez que alguien tiene de contar su historia, y creo que, bueno, ahí están por eso esos testimonios. Creo que ellas cuentan cosas que yo no hubiera contado jamás de mi propia vida, ¿no? Y sin embargo, ellas lo hacen, y también el trabajar en un periodo tan prolongado de tiempo, ¿no? Ayudó para que fuéramos generando también una sensación de confianza y que fuéramos llegando a temas mucho más profundos a lo largo del tiempo. A mí me gusta mucho hacer entrevistas, creo que es el género que más disfruto desde la infancia. Leo entrevistas o compro libros de entrevistas porque me encantan las entrevistas, y creo que esa quizás sea como una de las cosas que más me apasionan en la vida, y creo que eso lo puede emplear en este caso como para poder llegar justamente a momentos que quizás otro no hubiera llegado y que no forman parte más que del estudio o el conocimiento que haces antes de hacer una entrevista, y de saber enfrentar a la persona que tienes enfrente y de mirarla a los ojos, ¿no? Creo que eran personajes muy fáciles de apreciar a través de la compasión o de la conmiseración, y creo que tratamos de evitar justamente eso en todo momento, ¿no? Y más bien de mirarlas de frente y decir, eres tan parecida a mí, o eres tan parecida a mi madre, o etcétera, pues, ¿no? Tu relación se parece tanto a la que yo vivo en mi familia que nada me sorprende, ni tu casa, ni tu vida, porque
es igual a la de cualquiera. Claro. Tenemos que hacer una pequeña pausa, entonces vamos al primer corte de este programa y volvemos para seguir platicando con don Roberto Fiesco. Don Roberto Fiesco. El brandy que tiene, el don. Que estamos comentando su documental Quebranto. Ahora volvemos. Esto es Cine Garage Retrovisor. Hemos tenido la disparatada, nefasta, rebuscada, nebulosa, anacrónica, ilógica, absurda, irracional, romántica, terca, inaudita, arrebatada, necia, infundada, desatinada, indefendible, chocante, inútil, anacrónica, radical, insostenible, inocente idea de que el mundo puede ser diferente. Puentes. Porque un México más verde es un México más fuerte. Toque de queda. Cultura canábica global con Andrés Vargas Russo. Nuevo episodio todos los jueves a las 9 de la noche. Puentes.me. Ahora sí, estamos de vuelta. A mí me llamó gratamente la atención que mencionaras muy claramente que no había una mirada ni inquisitiva ni morbosa, ¿no? Que el acercamiento a los personajes era por los personajes y no tanto, o sea, por el interior de los personajes y no tanto por el exterior, que es el pecado que han cometido desde mi punto de vista varios documentales. Nombres, Eric. Yo se lo dije a Ricardo Silva cuando vino a platicar aquí sobre Navajazo. Yo le dije que a mí la mirada miserabilista me parecía no solo pasada de moda, sino ya bastante cuestionable. Y el interés que el documental aquí, cuando digo documental, hablo de todo el equipo que mencionas, por supuesto, contigo a la cabeza. El interés que tiene el documental es por la transformación en sí, ¿no? Del cine, del personaje, ¿no? y de la propia película, que se va convirtiendo, y esta es mi siguiente pregunta, de un documental muy terso, sin querer lastimar a la persona a la cual está documentando, en prácticamente un anecdotario de ficciones, ¿no? No sabría cómo llamarlo. Las anécdotas son reales, pero la ficción no. Y el documental entra de repente a estos terrenos en donde quizá un profesor de cine en los años 80 te hubiera dicho, eso no se puede, eso no es la realidad del personaje, no puedes meter ficción en el documental. ¿En qué momento se decide cruzar la línea? ¿Por qué? Y si es válido o no. Esas son mis preguntas. ¿En qué momento pasan para allá? ¿Por qué? Y si se vale o no se vale. Creo que el hablar justamente con gente como Coral y como su madre, que han estado toda su vida dentro del medio del espectáculo, nos permitía construir como una especie de metaficciones. Eso es lo que empezamos a intuir desde el inicio del proceso. Coral, por ejemplo, era alguien que se llamaba Fernando García, era un niño que se llamaba Fernando García, que de pronto asume el mote de Pinolito para imitar a Rafael, ¿no? Sí. Y a su vez construir una serie de personajes en su infancia y adolescencia en las películas, ¿no? Después él decide cambiar nuevamente identidad, volverse Coral Bonelli, y entonces y a su vez Coral Bonelli también representa personajes, ¿no? Sí. Entonces, digamos que hay una serie de máscaras que los personajes tienen y que están de alguna manera como trabajando todo el tiempo, ¿no? Y yo estoy seguro y convencido de que su vida es mucho más plena o mucho más feliz delante de una cámara que detrás de ella, ¿no? Me parece que el momento más grato y gratificante y emocionante para ellas será siempre estar delante de una cámara. Entonces, por tanto, hacer el documental y estar atentos a lo que ellas hacían, digo, sin duda que era algo que les resultaba pues muy estimulante, la verdad. Entonces creo que con eso tiene que ver justamente como este juego como de ficciones. Y en este juego de ficciones, bueno, nosotros podíamos también como experimentar mucho, ¿no? Y pensar que
Normalmente cuando uno hace, por ejemplo, una entrevista, ¿no? Tienes que tener un plano fijo, o si no, la cámara está en mano y está moviéndose Claro. para todos lados como para tratar de seguir al personaje y tal. Al tener a dos personas que llevaban más de 40 años delante de una cámara, pues era muy sencillo decirles, bueno, aquí hay un dolly, es decir, una cámara que va a ir encima de Sobre un riel. ¿no? Se va a mover, tus posiciones son de aquí a acá y ya, ¿no? Y cuando yo decía acción, de pronto le preguntaba a Coral, cuéntame de la muerte de tu hermano, ¿no? Y entonces Coral empezaba a contarme de la muerte de su hermano, ¿no? En el temblor del 85, cuando se les cayó la casa, etcétera, etcétera. Pero sabía que tenía una serie de límites en el cuadro, ¿no? Y entonces que podía avanzar 5 metros y que si seguía avanzando, pues iba a salirse. Entonces, digo, tenía como una conciencia, de alguna manera, como de la herramienta técnica que estábamos usando, pero sin Sabía perder. también que era un documental Exacto, sobre ella misma, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces yo creo que eso nos dio como unas ventajas que difícilmente en otros documentales se podrían tener, ¿no? A lo mejor si hubiera abordado como otro tipo de personajes, no hubiéramos tenido como esas posibilidades. O sí, pues, ¿no? Digo, depende del tipo de personaje que uno elija. Entonces, parte de mi fascinación ante este mundo, digamos, del espectáculo tenía que ver también, por ejemplo, que encontramos que la infancia de Fernando García Pinolito estaba filmada en 35 milímetros, ¿no? No estaba filmada en Super 8, ni con una cámara de video, ni con un... Y no por ni con cualquier un smartphone. persona, ¿no? Exacto, sino por Jorge Fons, Alberto Bojorquez, Hal Hartlett, Sam Peckinpah, etcétera, etcétera. Pues, ¿no? Es decir, había una serie de directores que habían, pues, filmado, no digo directamente su infancia, pero sí que los personajes que Fernando representaba Están de pequeño, ahí. pues, estaban en películas, algunas de ellas memorables, otras no tanto. Pero todas cercanas de alguna manera. No fue difícil conseguir los clips de las películas, ¿no? No, realmente no. Y fue además muy interesante porque también la película pretendió homenajear un cine que para mí había sido muy importante, un cine, digo, que se hace justo en el momento en que yo soy muy pequeño y que descubro tiempo después, pero que es un cine que me fascina y que hoy me parece que esta década de los 70, tan execrada quizás por sus apoyos estatales, digo, no dejó de arrojar, sino a cineastas muy interesantes, ¿no? Algunos de ellos aún en activo, otros ya muertos, que sin embargo, bueno, dejó una serie de películas memorables, importantes y que, digo, de las cuales, pues, digo, como muchos de mi generación nos sentimos herederos, ¿no? ¿Quién jalaba las riendas de regreso? Es decir, ¿quién cuando de repente había demasiada ficción o que de repente el número musical había quedado demasiado en las nubes? ¿Quién era el que decía? Lo digo en el mejor sentido, porque hay justo un número musical ya cercanos al final en el que la coral de ahora, el ex Fernando Niño, retoma su imitación de Juan Gabriel, de Rafael, perdón, en el edificio donde él vive, que es donde ha vivido toda su vida prácticamente. Y ese edificio, con un juego de luces muy bonito y por supuesto con un manejo de cámaras también muy interesante, se convierte en un escenario. Un escenario en el que desaparecen las paredes y solamente está este personaje interpretando a Rafael enfrente de nosotros. Quien al terminar eso decía, creo que es la última vez que lo podemos hacer. Porque los créditos de guión en el documental Quebranto están compartidos por 3 personas. No, dos. ¿2 personas? Sí. Hay que corregir entonces al IMDb. ¿Qué dice? Ah, no, es que trae a Julián 2 veces. Qué bárbaro, qué vanidad. Julián es así. Julián es así. Hoy está enfermo, pero a pesar de eso está presente 2 veces en nuestra lista de créditos. Pero bueno, son ustedes 2. ¿Quién era el que decía, creo que ya no podemos ficcionar más? ¿O eso también salió volando en la mesa de edición? Pues no, a mí me gustan mucho los musicales, ¿no? Digo, eso hay que decirlo. Es nuestra eterna pelea. Y que, sí, Para la gente que nos escucha, es la pelea eterna entre Roberto y yo. Musicales sí, musicales no. Y hay de musicales a musicales, Claro, evidentemente, sí. ¿no? Hay musicales espléndidos y musicales malísimos, ¿no? Digo, justo hay otra secuencia en Quebranto, la secuencia donde Coral imita a Lucha Villa, ¿no? Que son las imitaciones, digamos, como más importantes en su carrera como trans, ¿no? Que está inspirada, digo, por no decir casi plagiada, de una secuencia de cabaret de Bob Fosse, ¿no? Digo que, pues si no lo cuento, nadie se daría cuenta, porque bueno, aquí sale vestido de mariachi, y allá Liza Minnelli pues hace otro tipo de cosas, ¿no? Cantan otra canción, cosas así, ¿no? Pero digo, la verdad es que
buena parte como de esa cultura de cinéfilo del musical, pues fue algo que de alguna manera como que a mí me iba empujando y me iba fascinando cada vez más, como tratar de hacer, desde el cuec, en realidad, alguna vez me tocó hacer como una secuencia musical a partir de un área de Sansans, de Sansón y Dalila. ¿Como tarea? No, eran los créditos para un corto que iba a hacer, ok. ¿no? Entonces tenía a Verónica Langer vestida como una diva de ópera, haciendo playback con la voz de María Calas, cantando un área de Sansón y Dalila. Y me gustó muchísimo. Toma eso, Marion Cotillard. Me gustó muchísimo como la integración, música, digo, puesta en cámara, odio el término puesta en cámara, pero digamos como las decisiones formales de realización junto con la música, ¿no? Creo que eso facilitaba de alguna manera como muchísimo, sin pensar que estaba haciendo un videoclip, en realidad era como de cómo construyes una secuencia musical a partir de un tempo y un ritmo determinado que te está dando la música, ¿no? Digo, esto no es nada nuevo, pero para mí fue como un gran descubrimiento, y creo que eso es algo que en Quebranto se ve de alguna manera como mucho. Nunca había hablado de esto, en realidad. Esto sí Esa es mi chamba, Roberto. Esa es mi chamba. Entonces, creo que justo como en qué momento medir o decir, bueno, ya, así no nos podemos pasar más de la raya, ¿no? Creo que justo tú tocaste ese límite. El límite es cuando Coral vuelve a cantar Mi Gran Noche vestida como Rafael otra vez, ¿no? Digo, y ese límite porque ella tenía muchos años de no vestirse de hombre, por ejemplo, ¿no? Y lo vuelve a hacer solo para la película. Y debo decir también que es el único momento en los casi 4 años de filmación que tuvimos juntos en donde ella no estaba cómoda, ¿no? En donde ella, pues yo creo que se sentía francamente incómoda por el hecho de vestirse de hombre otra vez, cuando había luchado toda su vida por salir su de ahí. identidad, Y que además la femenina, devolvía ¿no? a un momento de su vida en donde él ya estaba Claro. con la inquietud de no ser quien le decían que era, ¿no? Claro. Porque algo que deja muy claro Quebranto de una manera muy profesional, he de decir eso también, es que la decisión de Coral de convertirse en mujer, pues no es que un día haya amanecido y haya visto en el techo pintado "soy mujer", o sea, es una inquietud que él traía desde niño, ¿no? Claro. Hay un pasaje en donde su madre recuerda haberlo visto vestido de mujer de niño, ¿no? Y el hecho, yo creo que de regresarlo en ese edificio, después de haber platicado todo lo que nos platicó, porque, bueno, ahora te lo pregunto, de habernos platicado todo lo que nos platicó, volverlo a meter a interpretar a Rafael, que es como él comenzó su película, vestido de hombre, era como devolverlo en el ciclo hacia atrás. Claro. Era como volverle a marcar el contador en cero y decir, a ver cómo te sientes ahora, ¿no? Y no me lo dijo, pero yo la veía. O sea, sí. Y el único, no diría como enfrentamiento ni nada, pero el único momento en que sentí que ambos tuvimos que tratar como de imponernos, digo, y creo que logré como imponer lo que yo quería hacer, fue ese momento. Pues, ¿no? Digo, afortunadamente fue muy rápido. ¿Cuántas además, tomas hubo de esa no secuencia? mucho, ¿No mucho? O sea, en realidad no creo que hayamos hecho más de 2 planos de cada uno, y son 5 planos en realidad. O sea, digo, más de 2 tomas de cada uno de los 5 planos. O sea, fue realmente muy sencillo, pues, ¿no? Digo, pero sí, porque más no fue algo que planeáramos previamente, fue algo que ocurrió dentro del mismo set, ese día de rodaje, ¿no? Que dijimos, creo que estaría muy bien que volviera a invitar a Rafael, y en ese momento la maquillista fue a su casa por una peluca, uno de los staffs, estoy hablando ya de hace varios años, cuando el iTunes no era tan habitual, porque los smartphones no eran tan habituales, entonces, pues el staff, que los staffs siempre tienen como lo último en la tecnología, tenía un iPhone en ese momento, ¿no? Y entonces el primer iPhone 3, yo creo, y bajó la canción ahí mismo, conseguimos una grabadora para conectarlo a las bocinas y generamos que existiera Mi Gran Noche otra vez, pero no era algo que le hubiéramos dicho, Coral, bueno, mañana vamos a hacer esto, prepárate. O sea, no hubo ni siquiera ensayo de su parte. Nada, ¿no? Entonces era volver como... Sí, tienes toda la razón, era volver a la infancia, volver al inicio de la historia, y yo creo que... pues al final hay algo doloroso ahí, ¿no? Digo, y a mí me daba mucho miedo cuando estábamos montando la película, y de hecho era una de las escenas que me parecían más perturbadoras, porque no quería que pareciera que había una intención escarnecedora hacia ella ni de burla, ¿no? Al contrario. Entonces, digo, ahí fue una gran discusión, como decir, ¿entra esta secuencia o se va? ¿No? Digo, así como eso ya después de haber filmado. Cerca de terminar el montaje de la película. Que es donde viene la posición ética del documental. Exacto. ¿Dónde está esa ética, Roberto? Tú que
tú que tienes un documental tan propositivo en cuestión de temas y tan actual, y al mismo tiempo tan buenamente falseado, lo voy a llamar así, ¿no? En que se le inyectó tanta ficción. ¿En qué momento empieza esa ética? ¿O es simplemente un feeling de decir, creo que ahora sí nos estamos pasando de la raya y estamos mostrando un personaje que no debería estar en el documental? Yo creo que la ética está en el respeto hacia el personaje a retratar, ¿no? Digo, y más que respeto, que eso suena como a, bueno, lo veré como con distancia. Suena muy rígido, ¿no? Sí, ¿no? Digo, más bien creo que tiene que ver como con el hecho de, como decía hace rato, de ponerte a su mismo nivel y de contar la historia que él quiere contar junto con la tuya, pues, ¿no? O sea, hay una historia que ambos queremos contar, ¿no? Digo, y creo que si en el caso de Quebranto, tanto Coral como su madre son capaces de contar determinadas cosas, es porque quieren hacerlo, es porque no hay nadie que esté como obligándolas, ni hay nadie que esté como falseando su propia vida. Entonces, digo, creo que la ética proviene justamente de ahí, pues, ¿no? Digo, y ya después uno tiene que analizar si hay cosas, digo, hay cosas que están fuera de la película, digo, más por una voluntad de creemos que no funciona, creemos que no encaja como con la, digamos, con la estructura. Y también creo que hay una nueva realidad o hay una nueva verdad que se construye a partir de la película, que no necesariamente, o no lo sé, digo, eso lo saben ellas en lo más profundo, es real o no. Ellas podrían haber contado una serie de mentiras, ¿no? Exacto. Digo, en donde la nueva verdad o la nueva realidad solo es la que está en esa, o la nueva verdad para esta película es solo la que está en Quebranto. Porque ¿no? además el hecho de que alguien acepte una entrevista es como ponerlo a actuar un poco, ¿no? Sí, como ahora hacemos. Como ¿no? ahora o sea, yo me hago el serio. Sí. Y yo, el afónico. Y el afónico en realidad no bien. está afónico. Interpretas un personaje, ¿no? A la hora de que te entrevistan, quizá Claro. involuntariamente Claro. tú acabas soltando un personaje. Claro. Y ellas, acostumbradas además a interpretar personajes, porque las dos son actrices. Están actuando. Exactamente, ¿no? Entonces, eso es justo lo interesante de este famoso cruce entre ficción y realidad en Quebranto. ¿Qué ha sido? Me tocó algún festival por ahí de documental, ¿no? Nombres. Pues sí, Sanate, ¿no? El Festival de Colima, y que es uno de los pocos festivales de documental que hay en México. Digo, fuera de Ambulante y Docs, me parece que es, aunque sea muy pequeño, es un festival muy interesante porque realmente es solo de documental y ocurre en Colima, o sea, cosa aún más insólita, ¿no? Entonces... Saludos a Colima. Sí. Entonces, digo, de pronto me enteré por una cosa que se filtró como del jurado que había ahí, que a uno de los jurados le parecía que no era un documental, ¿no? Que no era un documental en el sentido estricto y que estaban buscando premiar algo que fuera más documental. Y entonces a mí me dio un montón de coraje porque yo decía, yo solamente estoy utilizando herramientas cinematográficas para apuntalar la historia. Una historia, ¿no? La historia sí es real. La historia es un documental, o sea, la historia es real y la película es un documental. Yo jamás diría, esto es una ficción. No, ¿no? Hablando ya de manera científica, los fundamentos que usas son reales, ¿no? Claro. Ahí están las películas, Claro. ahí están las fotos, Claro. ¿no? Ahí están las grabaciones de este niño. Claro. Que luego esté adornado con moños de ficción es otra cosa. Claro, pues hay que alejarse de los fundamentalismos, ¿no? O sea, a mí me ¿Ganaste parece... ese festival? No, por supuesto que no. Nombres. ¿Quién era el presidente de ese jurado? Ni me acuerdo. Era un tapatío, creo. Ya ves, los tapatíos son Suele raros, pasar, sí, así. suele pasar. ¿Fue catártico para estos dos personajes el hecho de, o como dices, a lo mejor se construyeron un nuevo personaje para ellos mismos y después simplemente olvidaron esos pequeños dolores que quedan en la pantalla? Yo creo que no lo fue cuando lo estábamos haciendo. Creo que al principio ni yo y durante todo el proceso nunca ellas tuvimos realmente como conciencia de qué estábamos haciendo, ¿no? Digo, yo creo que esa conciencia la fui adquiriendo como con el paso del tiempo. Inicialmente yo lo único que quería era tener un testimonio de ellas, ¿no? Y que fuera un testimonio que no se perdiera, ¿no? Digo, más allá de pensar en hacer un documental. Y para ellas, pues quizás sí había como una suerte de catarsis en contar su historia, ¿no? Creo que fue mucho más catártico para ellas cuando evidentemente lo vieron terminado, ¿no? No la primera vez. Es que es lo que te iba a decir. Creo que sí fue tan catártico que lo han visto varias veces. Sí, y la primera vez fue muy rudo porque era una proyección muy pequeña que Ambulante nos había pedido para
para una cervecería que había patrocinado en ese momento la beca que nos dieron para terminar la película y cuya marca no diré porque nunca nos apoyaron más. Pero los usamos, señores. Los usamos. En ese momento. Luego nos dieron No, quiero decir que un cóctel. bebemos su cerveza, ni modo, ¿no? Ni modo, pues sí, la Ni seguimos modo, sí la bebiendo, eso bebemos. sí. Entonces, lo vieron ahí, era una función muy pequeña con los patrocinadores, un poco de prensa y tal, y ellas estaban en shock, la verdad. Y creo que estaban hasta como de malas, ¿sabes? Como de... Me acuerdo mucho de la pregunta que hizo una periodista que le dijo a Coral, bueno, ahí está tu película, ¿no? Esta es la película que estabas esperando que pasara en tu vida, ¿no? Y Coral dijo, no. Esto es un documental, ¿no? Que hizo Beto, como me dice a mí, pues como un testimonio nada más de nuestras vidas, pero yo estoy esperando que llegue mi película, ¿no? Después, cuando volvieron a verla, o más bien, o cuando la vieron ya con público, que fue una función que tuvimos en Puebla un par de meses después, ¿no? Y se dieron cuenta de la manera como reaccionaba el público real, ¿no? Y la manera como las trataba el público real, creo que ahí todo cambió, ¿no? O sea, creo que ahí realmente entendieron que lo que habíamos hecho, era de alguna manera como... lo digo, suena horrible, pues, ¿no? O sea, pero era dotar como de dignidad a estas dos mujeres, ¿no? Y mostrarlas a un público que estaba emocionadísimo de verlas, ¿no? Y de tocarlas, de acercarse a ellas, de poder tomarse una foto, de platicar, y así fueron los siguientes 2 años, ¿no? Entonces, cuando llegó también el Ariel, por ejemplo, ¿no? Que nos dieron por mejor documental y que recibimos Coral y yo, ella estaba mucho, digo, yo estaba emocionado, pero Claro, ella estaba pero ella estaba 10 más. veces más emocionada, ¿no? Digo, creo que sí fue catártico en la medida en que para ella significó, y Coral lo dice así, como haberla sacado como de un marasmo en el cual se encontraban, o de un momento de suspensión de sus carreras, un poco de sus vidas, como en un vivir un día a día, pues... quizás Demasiado no tan- rutinario, Exacto, ¿no? Y de pronto volverlas otra vez como a una pasión por vivir, a unas ganas de seguir, a una necesidad de volver al cine, digo, y así, que bueno, creo que Ahí- eso es lo más alentador quizás cuando uno hace una película. Hay mucho detrás de Quebranto. Vamos a hacer la segunda pausa de este programa y regresamos rápidamente para seguir platicando con Beto, como le dice Coral a Roberto Fiesco. Ahora venimos. Madame Malé. Conversaciones sobre diseño mexicano. Con Ana Elena Malé. Nuevo episodio todos los jueves a las 10 de la mañana. Puentes.me. El principio y el final de un puente son relativos. Dependen de la orilla por donde el viajero inicia el camino y la dirección a donde quiera llegar. Puentes. Hemos tenido la disparatada, nefasta, rebuscada, nebulosa, anacrónica, ilógica, absurda, irracional, romántica, terca, inaudita, arrebatada, necia, infundada, desatinada, indefendible, chocante, inútil, anacrónica, radical, insostenible, inocente idea de que el mundo puede ser diferente. Puentes. Estamos de regreso ya en la recta final de este retrovisor dedicado a Quebranto, el documental de Roberto Fiesco, que por supuesto estamos recomendándolo a lo largo de toda esta plática. Esta plática está hecha para que vayan a ver la película y compren el DVD. Exacto. ¿Cuántos premios se gana y el documental, si es que los tienes en la memoria, porque creo que fueron muchos, y si eso fue lo que nos impulsó después a la llegada al DVD, porque es raro que un documental mexicano se edite en DVD en este país? Pues no fueron tantos, fueron como 15, ¿no? No más. Lo dice alguien que está acostumbrado a ganar 7, 8 premios por festival. No. No, bueno, lo que era muy alentador con la película es que algunos de estos premios son premios al público, ¿no? Cosa Eso es de padre. entrada curiosa, ¿no? Sí. Con un documental. Sobre todo porque a veces eran premios del público donde Quebranto competía con ficciones y el público prefería
el documental a la ficción, ¿no? Lo cual me parecía siempre curioso y siempre interesante. Otros son en festivales donde competía al mismo nivel que las ficciones, ¿no? Digo, no por demeritar al género documental, sino porque siempre creo que tiene menos posibilidades respecto a los premios cuando está compitiendo con ficciones, porque tradicionalmente asumimos que las ficciones son el cine, ¿no? Y el documental es como el pariente pobre del amor, como diría Lucerito, el ¿no? primo borracho, ¿no? Exacto. Entonces, digo, creo que eso hace que bueno, me sienta como muy bien con esos premios. Algunos de ellos fueron premios fuera de México, en festivales en Lisboa, en Buenos Aires, en Estados Unidos, en fin, como... El de Colima, ¿no? El de Colima, ¿no? Pero bueno, en México tuvo varios, Zacatecas, bueno, en Guadalajara estos que decíamos, Morelia, en fin, ¿no? Creo que es un documental que le fue como muy bien. Todavía en Suiza ganamos un premio en diciembre, entonces, digamos, como que ha sido una corrida de la película que no nos esperábamos, como francamente. Ha sido curioso. Justo a finales del año pasado alguien me lo preguntaba, como que tú pensabas que iba a pasar todo eso con el documental, y la verdad no. Nadie lo piensa, ¿no? Pues yo creo que sí. Ya lo quieres. O sea, yo creo que hay gente que hace películas y que dice, bueno, mi película va a ir a Cannes. Bueno, sí. Y les va a encantar porque está hecha de esta manera. Y la verdad es que nosotros pensamos siempre como todo lo contrario, no que le va a ir mal, pero sí que es una película con la cual nos sentimos contentos y que es la película que queríamos hacer o el mayor resultado que pudimos como lograr, y ya, ¿no? Y eso es realmente como la satisfacción, no lo que ocurra realmente después, ¿no? Y aquí, por eso creo que fue mucho más sorprendente como todo lo que nos pasó como en estos 2 años con Quebranto. Y que salga en DVD, pues sí es como difícil si de por sí es difícil con el cine mexicano en general, con documental, pues insisto, aún mucho más todavía, difícil. Y siendo ¿no? una temática transgénero todavía Exacto, más, ¿no? Sí, ¿Quién se aventó el toro para el Alphaville? La verdad es que Alphaville. Y bueno, ahí la verdad es que, por ejemplo, lo que ocurrió es que Mix Up, por ejemplo, no quiso venderlo, ¿no? Mira. A Mix Up no le pareció que era un título como con posibilidades comerciales y entonces decidió que no entraba a las tiendas. ¿Es ¿no? eso o es la temática? Yo creo que es eso, o sea, porque Mix Up tiene secciones de cine gay, tiene secciones de documental, tiene secciones de cine mexicano, o sea, la razón que decían es que no les parecía comercial, ¿no? Y sin embargo, en Gandhi se ha agotado 2 veces, en el sótano, en el péndulo, en fin, como en todos los demás espacios donde se puede vender, va muy bien como de ventas, pero lamento mucho lo de Mix Up porque quizás es como pues una red de tiendas a nivel nacional que nos hubiera servido muchísimo Mucho más, ¿no? para que se vendiera, ¿no? Llegará, ¿ibas a decir algo? Que Canal 22 lo compró, ¿no? Y bueno, lo han pasado, lo de han pasado hecho, un par ¿no? de Sí, veces, sí, o sí. sea que seguro les queda creo que una pasada más, así que seguro que este año se verá. ¿Llegará en algún alguna otro momento en plataforma Canal digital 22. en streaming? Sí, ¿Hay pláticas ya? Está en Movie, de hecho ya, está en iTunes también, Mira. ¿no? Entonces digo, la verdad es que también eso está muy bueno. Estará en la de Slim, que no creo cómo se llama, No sé. la que va a sacar Slim pronto. O Hola, que ya Carlos. sacó. No eres tú, soy yo. ¿Cómo va el anuncio? Pero bueno, no, esa es otra cosa. ¿Eres tú, Carlos? ¿Eres tú, Carlos? Bueno, es decir, sí, plataformas digitales también, entonces, digo, ahí va, pues, ¿no? Entonces, O sea, Mix Up fue el Colima de la edición Sí, en DVD, ¿no? sí, Dije, la verdad. A mí no me gusta. Exacto, No, yo no no lo sé. voy a poder O a lo vender. mejor no les gustó, o a lo mejor, digo, capaz. Porque luego fui y vi que había unos documentales así indígenas rarísimos, que dices, de verdad esto tendrá un Esto mercado. vende más que Quebranto. Sí, digo, sí me pareció como muy extraño. Otros documentales, de verdad, ha sido documentales muy políticos que yo veía como de muy poca difusión o no sé, cosas que me parecían raras. La verdad es que Mix Up es un fenómeno extraño. Ya le hicimos mucha publicidad a Mix esa Up, tienda. ojalá vengan y se anuncien. Exactamente. Además del documental en sí, hay algunos extras en Hay la una edición. frase de Eric Estrada en el Hay una documental frase ahí que de 2 dice renglones, una con lo cual- agradable lo cual me mezcla. hace sentir muy honrado, la verdad sí. No, yo lo que escribí del documental lo hice con como un ejercicio profesional. Digo, cuando una película me gusta sea de quien sea. Claro. ¿No? Y cuando una película no me gusta sea de quien sea. Claro. Ese es, creo, el único compromiso que tengo con mi propio trabajo. Y la verdad, Quebranto es un documental que me gustó desde la primera vez,
Aunque lo vi en una incomodísima función en el Festival de Guadalajara. Teníamos unas sillas ahí. En un hotel, ¿no? ¿Te tocó en el hotel, en el Holiday Inn? No. Estábamos en una sala muy pequeñita con unas sillas muy incómodas, pero en donde... Claro, en la sala del Paraninfo, ¿no? Exactamente. Esa función, con un ventilador ahí sonando permanentemente. Exactamente, pero tuvieron el gran tino de meter muy buen equipo de sonido, por lo menos para esta función. La película se escuchaba muy bien. Estaba fuerte, como deben de sonar las películas. Nos están escuchando, señores exhibidores, hay que subirle al volumen. Y me gustó la película. Entonces, desde ahí le tomé un gran afecto. He procurado apoyarla en lo que se pueda. Muchas porque gracias, creo en varias cosas. Número uno, el compromiso del documentalista, del cual ya hablamos, ¿no? La famosa ética, cómo se hace, hay que seguir filmando aunque se te mueran los personajes o no, cosas así. En segunda, porque me gustan las cosas bien hechas. Y Gracias. Quebranto es un documental, una película bien hecha. Y tercero, porque creo que el tema debe discutirse, ¿no? Que es mi última pregunta antes de retirarnos. ¿Qué tanto crees que aporta al tema tanto de las libertades como de la inclusión, como del propio asunto transgénero, una película que ficciona tanto la vida de una persona que se sintió encerrada en un cuerpo que ella sabía que no era el suyo, hasta que se libera? Lo más importante es la visibilidad, ¿no? Digo, creo que Quebranto forma parte como una oleada, digo, no solamente en México, sino en general en el cine internacional, que tiene que ver con la representación de las personas transgénero en la pantalla. Creo que el último tabú probablemente de lo LGBTTI, ¿no? Digo, Tú tiene que sabes ver las siglas. lésbico, gay, bisexual, transgénero, travesti, transexual e intersexual. Digamos que el último tabú como de esta comunidad tiene que ver con las personas trans, ¿no? Digo, tiene que ver con la gente que decide asumir como una nueva identidad genérica, porque ahí sí nos parece que eso es completamente la alteridad, ¿no? Eso es lo que no se parece a nosotros, ¿no? Entonces, digo, creo que eso genera como una gran cantidad de prejuicios, una gran cantidad de fobias, ¿no? Al respecto. Y creo que hoy por hoy, justo Occidente por lo menos, está asumiendo de otra manera, digo, sus representaciones fílmicas al respecto, ¿no? México tiene una tradición cinematográfica en la cual este tipo de personajes son en general personajes escarnecidos, ¿no? Digo que son sujetos de burla que generan equívocos cómicos y tal, ¿no? Y me parece que justo socialmente por eso están ubicados donde están ubicados. Y creo que esta nueva oleada en México, digo que quizás lo anterior a Quebranto es Morir de Pie, por ejemplo, ¿no? Que el documental de Jacaranda que también ganó Guadalajara, ¿no? También ganó Guadalajara en su momento y que, bueno, creo que hace como una indagación sobre un personaje que es muy distinto a la Coral de Quebranto, pero que de alguna manera arranca con ella como esta nueva visibilidad hacia las personas trans y vienen muchas películas. Digo, creo que ahora el tema trans es un tema, digo, muy de actualidad que estamos viendo como cada vez vemos más en documental y creo que desde el año pasado para acá veremos mucho más, ¿no? Digo, no sé si eso sea bueno o no, la verdad es que yo creo me parece que volverlas visibles es muy interesante, ¿no? El asunto no es que se esté entrando en una Claro. moda, el asunto es que si están presentes cada vez en más propuestas, ya sea a través del cine o de películas para televisión o de programas de televisión o de novelas, es porque nos estamos dando cuenta que son temas pendientes en nuestra sociedad, ¿no? Claro, que hay una agenda social ahí con ellas, ¿no? Entonces, digo, creo que ayuda. A mí me reconforta mucho pensar, o sea, alguna vez alguien me escribió y me dijo, gracias a Quebranto salí del closet, por ejemplo. Lo cual está estupendo, ¿no? Me parece increíble, o sea, me parece que si el documental genera algo más que una experiencia fílmica, ¿no? Digo, genera una experiencia personal, emocional con la película, pues creo que eso es mucho más de lo que uno sueña cuando hace películas, ¿no? Y creo que es mucho más reconfortante, así que, pues bueno, ahí está el DVD y bueno, lo que no te contesté hace rato es que sí trae un extra que es un cortometraje que se llama Estatuas, ¿no? Justo aquel corto que también se puede encontrar en la colección de IMCINE, pero que también ganó como 20 premios. Pues ganó Cartagena, quizás sea La Diosa de Plata, estuvo nominado al Ariel y ¿Fue el tal. que ganó en Egipto?
Fue el que ganó en Egipto también. Fíjate. Entonces, Todavía traes arenita en, en los desierto, zapatos, porque en las- son los mismos que llevé a las pirámides. Eso habla de que no he comprado zapatos en meses. Entonces, Den los premios, pero páguenos los premios, señora. eso sí, me dan como 3 premios. Viviría mejor, pero los festivales no me han dejado. Trae el corto. Sí, trae el corto ahí como extra, entonces bueno, creo que es un corto de ficción, y creo Nada que ver, el tema tampoco es el mismo, el ¿no? tema no tiene nada que ver, pero me parece que era como un buen acompañamiento justo para generar como un contraste Sí. con Quebranto, ¿no? Y que habla también pues de la experiencia de un realizador incipiente como soy, digo que le gustan las cosas quizás como agridulces, ¿no? Donde la comedia puede empatarse bien con el melodrama y creo que ambas cosas sí son eso, ¿no? ¿Dónde encontramos, para que quede muy, muy claro, en qué lugares podemos encontrar Quebranto en DVD? Solo está en DVD, no está en Blu-ray. No está en Blu-ray, solo está en DVD. Ya lo dijimos, El Péndulo, El Sótano, las librerías del Fondo de Cultura Económica, Gandhi, Educal no creo, ¿no? O bueno, yo no lo he visto, por lo menos en Educal, Que pero nos bueno, avisen, esperamos sí, que sí. llegue como en algún momento. Y no está en Mix Up. No está en Mixup, pero sí está en plataformas digitales. Eso Entonces, sí. búsquenlo también por ahí. iTunes. Si es que ya no creen en la copia física, Exacto. también se puede por ahí. Lo pueden revisar además en cualquier momento desde sus televisores. Claro, y Entonces, nos pueden seguir en Facebook también, en la página de Quebranto. Ahí vamos informando un poco qué está pasando con la película. Cuando se pasa por televisión, igual ahí lo decimos. Y bueno, en un Twitter que ya no usamos tanto, Quebranto Doc, pero que bueno, en cualquier momento Revive. lo volvemos a revivir. resucita y viene a hacernos otro número de Rafael para el cierre. Roberto, millones de Vamos a gracias. cantar Mi Gran Noche para cerrar. Podemos poner un pedacito de Mi Gran Noche para cerrar, eso Ok. sí, ahora que suene. Pero antes que eso, agradecerte que hayas venido a platicar de tu película, desearte toda la suerte del mundo como siempre. Gracias. Ojalá le vaya todavía mejor de como le fue en pantallas en estas copias digitales. Y pues nada, lo que necesites, aquí estamos. Muchas gracias. Esta no es mi voz. Esta no es tu voz. Los dejamos con un cachititito de Mi Gran Noche de Rafael. Saludos. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada.